La idea de hoy era desarrollar un poquito, dejando de lado ya la temática propiamente filosófica que nos había quedado pendientes con el texto del Vademecum del filósofo realista, que hice mención a esta distinción entre el que desarrolla la filosofía del verdadero sabio, digamos, ¿no? El que cumple la tarea del profesor de filosofía, que habla de los autores de la filosofía, y del verdadero sabio como buscador o la imagen y la figura del maestro, ¿no? Si tengo tiempo voy a tratar de llegar un poquito a la figura propiamente del que se ha tomado por excelencia el maestro de esta época y la influencia que ha tenido a lo largo de la historia. De todos modos, antes de llegar un poquito a la cuestión del maestro, estoy hablando de Sócrates, me gustaría reforzar algunas ideas que ustedes han transitado ya con el libro de Gambra, Historia sencilla de la filosofía, sobre los aportes pitagóricos de la escuela pitagórica y del el problema de la unidad y la multiplicidad en Heráclito y Parménides. Voy a hacer mención brevemente porque no es la idea de tenernos con mucha exhaustividad con respecto a estos temas, pero probablemente con algunos ejemplos veamos gráficamente la cuestión de la unidad y la multiplicidad tanto en el ser de Parménides como en la idea del todo pasa o el cambio en Heráclito, ¿sí? Esas son cuestiones que por ahí se ven más en la práctica y en algunas visiones de cómo están dadas, por ejemplo, el mundo. Simplemente voy a mencionar eh, alguna cuestión sobre la idea de los pitagóricos. Bueno, los pitagóricos, ustedes leyeron algo de los pitagóricos. Me parece que hay un cambio cualitativo en esto de la búsqueda del principio del arjé. Eh, y cualitativo digo porque hay un proceso en donde la pregunta va pasando del orden físico a un orden ya no tanto físico, sino más bien más metafísico. No es metafísico propiamente hablando, que es el estudio propio de la filosofía, pero sí hay un intento en esas preguntas y en esas respuestas, ¿no? La escuela pitagórica es una escuela, es una secta religiosa, vamos a decirlo así, una secta religiosa que tenía como maestro a Pitágoras. Los estudiantes del primer año que se acercaban a la escuela pitagórica no podían hacer preguntas, lo podían hacer después del segundo año, ¿sí? No es como ustedes que se mandan ahí a cuestionar todo, está muy bien, pero había como un proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, y no solamente eso, sino que era tanta el nivel de misterioso que era esta secta religiosa, filosófica, digamos, que no le podías ver el rostro a Pitágoras. Se ve que Pitágoras en el primer año hablaba detrás de una especie de manto, ¿sí? Y los estudiantes escuchaban, digamos, las enseñanzas de Pitágoras, y por lo tanto el primer año era un proceso de aprendizaje de purificación en el que el estudiante tenía que aprender cómo a escuchar, digamos, ¿no? Hoy eso es inadmisible, pero algunos puntos me parecen interesantes en este salto cualitativo, digamos, ¿no? Respecto de los fisiólogos, naturalistas, presocráticos, que intentan buscar el principio de cambio y el arjé en elementos de la naturaleza, pasamos a un proceso de cambio, a una mirada más abstracta de la realidad, porque para Pitágoras todo estaba lleno de un orden y una constante en la que subyacía la cuestión del número, ¿sí? Y el número matemáticamente es un nivel de abstracción distinto. El número es la matemática es una ciencia abstracta, ¿sí? Que da cuenta de hechos reales, pero que su nivel de comprensión es un nivel abstracto, que está aplicado obviamente en el ámbito real, pero ya Pitágoras vislumbraba de que toda la realidad era matemática, había una constante y esta constante era el orden, y detrás de ese orden el principio abstracto del número. Eh, es un intento de respuesta que va a tener una influencia en la filosofía platónica, especialmente en la concepción de la transmigración de las almas. Esto es un elemento a tener en cuenta cuando veamos a Platón. Platón toma de los pitagóricos la idea de la transmigración de las almas. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Ya se vislumbraba la idea de un alma y que esta alma, digamos, migraba, ¿sí? O transmigraba, digamos,
en esta idea de un tiempo que no era lineal, sino que más bien era circular, una especie de eterno retorno. Lo menciono así nomás para contar un poco la influencia que va a tener en Platón. Otra cuestión que tenía que ver también con esta idea de purificación era el concepto de bios teoréticos, la vía contemplativa, la vía teorética. La vía teorética era la vida más perfecta y que el hombre más pleno era aquel que contemplaba este orden que no era visible para el sentido común. En el ámbito del mundo y del sentido común, lo que nosotros veíamos era una especie de armonía, pero no descubríamos eso que subyacía a la armonía, ¿no? Es como cuando uno escucha no sé, la sinfonía musical, la orquesta, pero probablemente el músico descubra esa constante que se repite y que es una constante numérica. Para el vulgo, para nosotros, hombres que estamos de este lado y que por ahí no estamos metidos en la filosofía pitagórica, lo que hacemos es ver que eso parece ser bello, pero aquellos que se internan en el mundo de la filosofía pitagórica pueden descubrir que son los iniciadores de esta filosofía o que son los primeros estudiantes de los primeros años que se inician en esta secta religiosa, van descubriendo esa constante de este orden que no es visible para todos. La vida contemplativa es ese proceso ascético de purificación para llegar a contemplar ese orden, digamos, ¿no? Que obviamente no era para cualquiera, ¿no? Está claro que no era para cualquiera. Esto para mencionar la cuestión de la filosofía dentro de la visión pitagórica. A Pitágoras se le atribuye el concepto de tendencia o amor. El filósofo es el amante o el que busca, el que no posee la sabiduría, sino está en constante cambio hacia ese lugar de purificación o a ese contemplar ese orden abstracto que se encontraba en la realidad. Por lo tanto, el filósofo es el amigo o el amante de la sabiduría. Esa frase se le atribuye a Pitágoras. Y respecto de Heráclito y Parménides, que ustedes también leyeron, supuestamente, ¿no? Tengo entendido que transitaron esa parte y que ya lo vieron. En la dinámica que se presenta es el proceso de el cambio, digamos, ¿no? Heráclito, el ser es el ser, Parménides, todo pasa, todo cambia. Para Heráclito, eh, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río porque las aguas del río corren, por lo tanto, el análisis de la realidad para Heráclito era que todo estaba en proceso de cambio, nada permanece, todo cambia, todo pasa. Panta rei, en el término griego, es todo pasa, todo cambia, nada permanece. Constante paso del no ser al ser, ¿no? Por lo tanto, no había una explicación al principio de cambio. ¿Y por qué no hay una explicación al principio de cambio? Porque si en este momento yo estoy cambiando y ustedes están cambiando y la realidad está en un constante cambio, no hay nada que permanezca. Por lo tanto, la pregunta que surge a partir de esta expresión es, ¿cuál es el sujeto de cambio si es que nada permanece? ¿Se entiende la dificultad? Si yo estoy cambiando constantemente y estoy pasando del ser, en este momento soy, en este instante, en este minuto, en este segundo, y en el segundo siguiente, por las condiciones propias de la materialidad, no soy el mismo, ya cambié. ¿Quién es Jorge? No hay un principio de cambio, no hay algo que permanezca. Todo pasa y todo cambia, ¿no? La realidad es cambiante, es dinámica, no hay nada que permanezca, todo pasa, ¿no? Es como esa imagen del río. Vos te volvés a meter en el río o en el mar y ya la corriente pasó y vos ya no sos el mismo, ya cambiaste. Un segundo después somos un segundo que hemos cambiado, por lo tanto no hay nada que permanezca. Una dificultad en eso que no podemos lograr la identidad propia del ser particular. La identidad propia del ser particular, como diría Aristóteles, que el ser se dice de muchas maneras. ¿En qué sentido? Que eh, si bien es cierto, yo dejo de ser un segundo después, o hace 10 años, pasé de ese Jorge de hace 10 años, ¿no? Con otro pensamiento, hay algo que subyace, y eso es lo que no descubre Heráclito en ese proceso de cambio, ¿no? ¿Qué es la identidad propia del ser particular? Que el ser puede ser de muchas maneras, siendo o permaneciendo en la unidad y en la multiplicidad. Esto es el tema de Heráclito en el todo pasa, ¿no? ¿Hay algo que permanece? ¿Hay algo que cambia?
¿qué es lo que cambia y qué es lo que permanece? ¿No? Esta pregunta ya la habíamos hecho en alguna otra clase, ahí su compañera Antunes pone una cara como diciendo, ¿de qué está hablando, profesor? Alguna vez preguntamos, ¿no? Si estamos en constante cambio, si estamos pasando constantemente de actualizaciones, o estamos mejorando o estamos empeorando, ¿hay algo que permanece en nosotros que podamos decir, este soy yo que cambia? Bueno, la dificultad en Heráclito es no encontrar eso porque la idea de que el todo pasa o todo cambia no manifiesta en ningún momento una idea de identidad, ¿no? Es como una especie de fluir constante, ¿no? Un fluir constante en donde no hay un punto de referencia, no hay un punto de que este sujeto está cambiando. Eh, la lapicera que tengo en este momento acá está modificándose. Yo veo o no soy, no capto la percepción del cambio, pero se está desgastando porque el tiempo va haciendo que esto se desgaste, pero existe una identidad en donde esos cambios se estén dando. Bueno, esto lo va a resolver más adelante Aristóteles, ¿no? Pero es interesante esta idea del fluir constante, digamos, ¿no? Si uno lo aplica a modos de pensamiento, podríamos trasladar, y esto no es muy tirado de los pelos, el hecho de que uno traslade esta idea de que eh, todo es relativo, no hay nada que permanezca, las verdades también son cambiantes. Yo pienso A hoy y mañana puedo pensar B, y si mañana pienso B, podría pensar pasado mañana otra vez A o C o D. Y nosotros también tenemos una percepción constante en donde la verdad se vuelve como tan dinámica, en donde no exista una verdad que digan, esto es, profesor, porque la dinámica y uno va cambiando constantemente, el mundo en el que vivimos va cambiando, entonces no existe un punto de referencia. Y esa es la dificultad que aparece en el todo pasa, todo cambia, ¿no? Perdón, Eh, profesor. sí, Pedro. ¿Se, se puede afirmar entonces que Heráclito no cree en las esencias? No hay esencias en Heráclito. Primero, el término esencias no aparece en Heráclito. ¿Sí? Lo que se conocen de Heráclito son fragmentos de parte de su pensamiento. Hay un intento metafísico en Heráclito porque en algunos pasajes que se han rescatado de sus obras, de lo que ha manifestado en su pensamiento, hay como una especie de, vieron como una especie de dinámica constante de cambio, como si hubiese un fuego, ¿sí? En un logos. Él atribuye de que este constante paso de la potencia al acto, del cambio constante o del fluir constante, subyace una especie de logos, pero que no es muy identificable. Y en ese sentido, digamos, es interesante su análisis metafísico de la cuestión, ¿sí? Es más, hay una, cuando hacer, en algunos de los pasajes de Heráclito manifiesta el concepto de el alma humana como una especie de tan profundo es tu logos, digamos, ¿no? Como no se puede identificar justamente por este fluir. Pero es un intento de respuesta en donde el cambio constante no permite visualizar cuál es el sujeto de cambio, ¿sí? Recordemos que estamos pasando de una visión en donde los filósofos quieren trasladar sus preocupaciones del mundo físico a un orden más metafísico, a un orden ontológico, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, aunque él no utiliza el término esencias y no llegue a la idea de esencias, hay como una especie de, en sus pasajes deja entrever como una especie de fuego constante, ¿no? Como si la realidad fuera una especie de caos de fuego constante en donde lo que nosotros vemos en este momento son manifestaciones propias de algo que está en constante fluir, ¿no? Y que no permanecemos, ¿no? Que constantemente estamos en esa lógica de cambio, ¿no? Eh, Desde la perspectiva nociológica, es decir, del conocimiento, podríamos pensar también que la verdad, no existe una verdad inmutable, no existe una verdad permanente, sino que constantemente estamos cambiando de verdades y que además podríamos atribuir de que la verdad, una especie, por así decirlo, esto ya lo estoy diciendo Jorge a título personal, ¿no? Una especie de cierto relativismo constante, ¿no? Porque si no hay punto de referencia y no hay puntos de apoyo, las verdades van cambiando y van dándose según la perspectiva, según la mirada, y que no permanece tampoco en ese sentido, ¿no? Lo que hoy para mí es verdadero podría ser para mí falso mañana, ¿no? Y no hay un proceso también en donde se identifique el crecimiento, porque yo podría pensar de que mañana lo que es A puede ser B, pero lo que es B es una construcción o una superación de lo que antes vi A. No es que desapareció A completamente, ¿se entiende? Es decir, yo puedo mejorar mis teorías,
puedo cambiarlas y puedo madurar mis propias teorías. Pero borrar de cuajo ese fluir constante implicaría que no hay algo que sea el sujeto de cambio. En este caso, la verdad. Porque yo podría inclusive conocer algo, no sé, conozco algo de, no sé, de filosofía, por ejemplo, ¿no? Y que el conocimiento de un autor me lleve a perfeccionarlo y mejorarlo. Esto no significa que lo anterior desaparece. Y eso es el problema, digamos, en Heráclito, que el cambio y el fluir constante hace de que lo anterior vaya desapareciendo por un proceso lógico en donde eh, la dialéctica se va manifestando. Fíjense que si uno toma un poquito estos Jorge, ¿puedo hacer principios, una pregunta? sí. Entonces, bajo una visión de Heráclito, ¿qué es lo que perdura entonces? ¿Nada perdura? Esa es la dificultad. No aparece, no aparece la perdurabilidad, ¿sí?, de algo, sino que constantemente estamos pasando de la potencia al acto y del acto a la potencia, ¿no? Lo que hoy soy, mañana no soy. Y aunque esto es un fragmento, fíjense que tiene una influencia muy importante en las obras, por ejemplo, de Hegel. Si uno lee Hegel, un autor contemporáneo, ¿no? Vamos a llegar a Hegel en algún momento, pero para Hegel la realidad está en una constante lógica y una constante dialéctica de superación. La dialéctica es tesis, antítesis, síntesis. Por lo tanto, el espíritu de Hegel es un espíritu absoluto que se va manifestando con el paso del tiempo, en donde estamos, lo que aparecen son realidades aparentes que te van superando, para llegar a lo que sería el espíritu absoluto hegeliano. La historia en Hegel es una historia cíclica en donde vamos volviendo de alguna manera como una especie de fluir constante y el espíritu se va manifestando. ¿Qué consecuencias tiene esto en la práctica? En la práctica esto se ve, por ejemplo, en la consistencia o la pérdida de consistencia del sujeto individual, ¿sí? La consistencia del sujeto individual, de que existe un sujeto contingente, obviamente, que va cambiando, pero que no importa que pase porque es necesario que pase y que fluya para que se manifieste el espíritu absoluto hegeliano. Lo vamos a ver cuando veamos Hegel, pero tiene que ver un poco con la pérdida de consistencia. Por lo tanto, todo es aparente porque todo está en constante cambio. Mi realidad en este momento es una realidad importante para mí, pero es insignificante porque en la medida en que pasa el tiempo y la historia yo tengo que desaparecer porque tiene que haber una realidad superadora. Entonces ahí lo que aparece es esta relación entre el mundo físico y el mundo metafísico que se va desenvolviendo, digamos, ¿no? La presencia, por ejemplo, del mal en el mundo es como necesaria porque ese fluir nos va llevando a la idea de un espíritu que se va evolucionando y que vamos cambiando, ¿no? O sea, cuando alguien aplica, por ejemplo, una teoría eh, estadística, ¿sí? Eh, y esta estadística tiene que ver con hechos concretos en donde se manifiesten preocupaciones humanas, parece ser que lo que a vos no te importa, a quien está manejando los hilos de una estadística muchas veces tienen que ver con, no importa, tiene que pasar o es necesario que suceda con tal de que se pueda dar ese bien común en donde el bien particular está fragmentado del bien común, porque tiene que darse la anulación del bien particular para que pueda fluir la idea del bien común. ¿Qué es lo que sucede como manifestación? Es la pérdida de la consistencia del sujeto individual, la individualidad, que es el sujeto de cambio, ¿no? Ese sería como algo que vamos a ver un poquito más. Pero bueno, la trampa en el pensamiento de Heráclito es justamente la imposibilidad de ver cuál es el sujeto de cambio. Quien se lo atribuye a el primer metafísico por haber utilizado la palabra ser, ¿sí? Si bien es cierto, Aristóteles lo desarrolla con una mayor amplitud y con este, un sistema bastante corrigiendo todos estos errores, pero quien aparece incipientemente manifestando la palabra ser, ¿sí? No se había utilizado la palabra ser. Piensen que el arjé de los fisiólogos, de los cosmólogos y de los presocráticos era el agua, la tierra, el fuego, elementos propios de la naturaleza. Quien aplica por primera vez la palabra ser es Parménides, ¿sí? Y el mérito de Parménides es haber acuñado incipientemente, de manera avisorando,
la terminología de lo que sería el ser, digamos, ¿no? Ustedes me van a decir que es algo bueno, profe, nos damos cuenta de todo esto, pero Parménides llega a la gran conclusión de su vida y uno por ahí no le sorprende tanto, ¿no? Porque Parménides llega a la conclusión de que el ser es el ser es el ser, ¿no? Y por ahí Bautista me dirá, profe, usted está loco. El ser es el ser. Estamos hablando del principio de identidad, profesor. ¿Cómo el ser va a ser el no ser? Bien, tiene una explicación, ¿sí? Y si bien es cierto, para Parménides es un gran descubrimiento, ¿cuál es la lógica que utiliza Parménides y cuál es la trampa también de este pensamiento en Parménides? De Parménides se conoce un poco más porque hay un fragmento de un sueño que tuvo Parménides, hay un relato de un sueño que tiene Parménides en donde se encuentra con una diosa que lo va llevando, lo inserta dentro de un bosque la diosa y le va mostrando distintos senderos, ¿no? Y él le pregunta primero si quiere continuar el tránsito, y él dice obviamente que sí, porque si dice no, se corta el cuento, digamos, ¿no? Entonces dice sí, vamos a continuar, y la diosa le va mostrando distintos senderos, pero le pregunta un momento hacia dónde estamos yendo, digamos, ¿no? Y la diosa le dice, estamos yendo de la ignorancia al verdadero conocimiento, estamos yendo de lo aparente al verdadero conocimiento. ¿Y cómo se aplica esto en términos de verdad nociológicos también, ¿no? Nosotros cambiamos, ¿no? Ustedes cambian, yo cambio. Teóricamente deberíamos como cambiar madurativamente, ¿no? No involucionar, sino que cambiamos para bien, supuestamente, ¿no? Crecemos, pensamos, ¿no? ¿No les pasó alguna vez que ustedes de algo que parecía o tenían la impresión por la opinión o por lo que fueron registrando, ustedes creían tener el conocimiento incipiente de algo, y cuando conocen con certeza algo porque pueden corroborarlo y pueden vislumbrarlo y pueden verlo, vamos a decir, utilizar verlo, ya no solo intuirlo, ni comentarlo, ni escucharlo, pasan de algo que es inseguro o aparente a un verdadero conocimiento? Es como si alguien le dijera, mire, me dijeron tal cosa de tal. Y uno dice, uno sospecha, "Bueno, me dijeron tal cosa de tal", pero yo hasta que no lo vea, Jorge, no lo creo, ¿no? Es como cuando pasan de la apariencia al verdadero conocimiento. La diosa le dice a Parménides, estamos pasando de la ignorancia, donde todo es aparente, al verdadero conocimiento. Todo conocimiento en el mundo de la apariencia es un conocimiento de el vulgo, el hombre común, que constantemente va cambiando y va pasando, por lo tanto está pasando de ese no ser al ser, del conocimiento aparente al ser, ¿sí? Porque si utilizamos esta lógica anterior de Heráclito, el cambio implica pasar del no ser al ser y después del ser, perdón, al no ser, ¿no? Bien, ¿qué es lo verdadero para Parménides? Parménides dice, voy a llegar a un punto en donde lo que sea objeto del verdadero conocimiento es que el ser es. Todo lo demás es aparente, todo lo demás es opinable, todo lo demás está sujeto a mi percepción, todo lo demás está sujeto a, como diríamos algunos, el cristal con que se mida. Y es verdad un poco esto, ¿no? Cuando uno crece intelectualmente y quiere pasar del conocimiento que antes tenía, que antes te inquietaba o antes te gustaba, o uno tiene algunas teorías políticas, por ejemplo, ¿no? Y cuando recibe, después de 4 o 5 años de estudio, una titulación, vos estás pasando de un conocimiento medio e incipiente a un conocimiento certero. Parménides diría, este tránsito en el mundo es un proceso de apariencia hasta llegar al conocimiento, en donde el ser es de manera inmutable y sobre lo cual no exista ningún tipo de dudas. Esto es un poco el tránsito que le muestra la diosa a Parménides, y por eso dice, el ser es el ser, y el no ser no es el ser. Y alguno otra vez me dirá y me retrucará, y Jorge, por favor, el no ser es el no ser, ¿no? ¿Cómo puede ser el no ser el ser? Bien, y ahí está la trampa también en Parménides, que el descubrimiento de que el ser es el ser no manifiesta de que el ser puede darse de distintas maneras, porque yo puedo ser en este momento Jorge y puedo no ser otras personas, inclusive otros Jorges, ¿sí? Puedo ser y no ser, es decir, hay una combinación en la individualidad de ser y no ser,
Somos y no somos. ¿Sí? Somos y no somos. La trampa de Parménides es que él quedó encerrado en ese principio de inmutabilidad en donde el ser es el ser y el no ser no es el ser. Y sobre eso no hay ningún tipo de discusión. Mientras que Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece, para Parménides se lo encuentra en ese paradigma de el ser estático. Y a esto lo podemos denominar, en la manifestación, para que se entienda un poquito más, las visiones de pensamiento único, ¿no? Las visiones de pensamiento único. Y la visión de pensamiento único es la visión, por ejemplo, de una mirada totalitaria del mundo, estática. Yo tengo el poder, yo tengo la verdad. Sobre esa verdad no hay disonancias, no hay modos de entender que esa verdad puede darse de distintas maneras. Entiendo de que esto es así, y en la medida en que yo entienda de que el ser es y no puede ser de otra manera, no hay posibilidades de que esto manifieste otro tipo de dualidad. Fíjense que siempre el conflicto es multiplicidad y cambio, ¿no? Multiplicidad y cambio, la unidad y la multiplicidad. ¿Se puede ver lo uno en lo múltiple y se puede ver lo múltiple en lo uno? Yo puedo tomar el curso de primer año de antropología social en la carrera de ciencias políticas como la carrera de ciencias políticas de primer año como una unidad, y alguno me dirá, sí, profe, pero, discúlpeme, yo también curso otra materia. Alguno me dirá, esto no es tan cerrado como a usted le parece, porque yo los veo como un grupo, pero un grupo está formado por integrantes. Por lo tanto, en cada integrante hay una especie de ser y no ser. Para Parménides, la trampa estaba en que el ser únicamente es inmutable, absoluto, no aparente y, por supuesto, poco relativo. Y eso había que resolverlo. Y otro me dirá, profe, este grupo no tiene una identidad. Somos todo. Y yo podría verlos como un grupo y podría ver las manifestaciones particulares de cada uno. Entonces, la verdad no es tan absoluta ni tan unívoca sobre la cual no se pueda discutir o no pueda ver esos matices que a veces representa la idea de verdad. Entonces, la trampa en Parménides es no poder salir de esta inmutabilidad, de esta idea única, en donde existen los matices, pero por otro lado, ¿cómo se manifiesta? Perdón, antes de que vaya, ¿cómo se manifiesta? Las visiones de pensamiento único, ¿no? Las visiones totalitarias de un mundo que es un mundo de pensar las cosas de una manera única. Ejemplo, cuando yo utilizo el término globalización, yo puedo pensar término de globalización en sentido positivo, bueno, tecnología, somos la aldea global, estamos conectados, intercomunicados. Ahora, aquel que no participa de ese pensamiento único, de esa idea y que no goza de los beneficios, ¿sí?, de esa comunicación, de esa tecnología y de esa aldea global, no está viviendo como el pensamiento único. Está viviendo en una zona distinta, en donde no entra o no encaja en esa idea de pensamiento único. Por otro lado, la visión Jorge, del todo cambia, perdón, así termino la idea, la visión del todo cambia, todo pasa, es ese cambio constante en donde no hay nada que permanezca, no hay unidad, hay todo multiplicidad. Y en el caso de Parménides, lo único que hay es unidad. Sí, ahí, no, profesor, quizás es una consulta que no me quedó claro, que como que para Parménides un momento, pero no, por eso no lo entendí muy bien, que era como que había una sola cosa que era real y después todo el resto era como cuestionable. No sé si me explico y te sí, hice entender qué sí, parte era. lo real, y esto un poco lo vamos a ver también cuando veamos algo de Platón, lo real para Parménides en realidad es la verdad inmutable, la idea del ser, pero no el ser particular nosotros, el ser único en donde hay verdad, en donde hay inmutabilidad, en donde no hay cambio, donde no hay apariencia, donde no hay cambio. Por eso el encierro de Parménides es la idea del pensamiento único en el ser es, el no ser no es. Todos nosotros seríamos una especie de no seres. Por lo tanto, casi no existimos y tendríamos que purificarnos hasta poder llegar a visualizar esta idea de pensamiento único en donde contemplemos que el ser es y el no ser no es, ¿no? Un poco este es el tránsito y el sueño que tiene Parménides. Por eso, cuando ustedes leen a Parménides, dicen, Parménides, el ser es y el no ser no es. ¿Cómo se explica esto? Es con esta idea de que todo lo aparente o todo lo que está sujeto al cambio, de alguna manera es una especie de no ser, porque no conforma la verdad absoluta justamente porque está cambiando. Unidad absoluta
no hay multiplicidad. Por el otro lado, en el otro rincón, ¿sí? En el otro rincón del cuadrilátero, Heráclito, todo cambia, todo pasa, todo es múltiple, no hay unidad. Yo no soy permanente, no soy Jorge, somos multiplicidad, somos cambios. Sos Jorge en este momento, pero ya estás cambiando. Por lo tanto, es difícil entender dónde está el sujeto del cambio, ¿no? La unidad del cambio. En alguna perspectiva se manifiesta el relativismo puro del todo cambio y en el otro punto el pensamiento único, en donde no hay nada que pueda salirse de esta idea de pensamiento único, ¿no? Que se aplica mucho, por ejemplo, en las visiones del mundo y las visiones de la realidad. Todos se adaptan a la idea del pensamiento único. Aquel que se sale de esa disonancia del pensamiento único está manifestando una idea, no sé, podría ser rebelde frente a la idea total de que existe una única verdad, ¿no? Y las verdades no son únicas, sino que son visiones distintas o interpretaciones, ¿no? Pero bueno, es interesante el aporte de estos filósofos, ¿por qué? Porque trataron de llegar al punto más metafísico de la cuestión, salirse del plano físico y tratar de llegar a un orden más metafísico. Pero, Jorge, discúlpame, entonces que para Parménides hay una sola verdad, que es la del ser. Sí, todo lo demás es aparente. ¿Y son totalmente opuestas las visiones de Parménides y la de Heráclito? No sé si ellos se pusieron de acuerdo para enfrentarse, pero cuando uno interpreta los textos da la sensación de que la influencia en la filosofía ha tenido mucho de Parménides y mucho de Heráclito, ¿no? Y que muchas veces los extremos, tanto del pensamiento único o del relativismo en el que uno puede vivir, hay un poco de estas cuestiones, ¿no? En el fondo, ¿no? En el fondo hay una idea de o es todo fluye, todo pasa, todo es relativo, por ejemplo, el concepto de verdad. ¿Hay alguna verdad? No, hay verdades chiquitas, parciales, visiones. Bueno, diríamos, esto es relativo, ¿no? Es válido, sí es válido, pero manifiesta cierta relatividad. Esta verdad chiquitita que es relativa, ¿es verdad en este ámbito, en este sentido y en este punto? Sí, es verdad, y esto es único y es verdadero. No puedo decir que eso es falso. Lo único que puedo decir es que es una interpretación, quizá limitada, pero en el modo de acercarnos al conocimiento, a la realidad, tienen aplicaciones en el mundo de la praxis, ¿no? En el caso de Parménides y en el caso de Heráclito. Vuelvan al texto, después de esta explicación, vuelvan al texto y van a ver que seguramente existen algo más de lo que puedo rescatar, ¿no? De lo que ustedes leyeron en Heráclito y Parménides. Pero esa es la discusión, Profesor. ¿no? Esa es la discusión. Y me parece que como punto importante es resaltar el intento de trascender un poquito el orden del mundo físico, porque yo no puedo demostrar que el único, esto ya lo habíamos visto cuando puse el ejemplo de la tarta de verdura, perdón por el ejemplo, esta hora de la noche, pero en la tarta de verdura confluyen multiplicidad de causas, no solamente la harina y la verdura. Si yo explico que la tarta de verdura es por un componente material, estaría diciendo de alguna manera que la tarta de verdura se explica por la tarta de verdura, por la materia, y probablemente intervengan una multiplicidad de causas. Las causas materiales, la tarta, la verdura, la cebolla, la selga, ¿sí? La causa formal es cómo diseño, cómo pienso que van a estar acomodados los ingredientes en esa misma tarta, pero hay elementos externos, hay principios externos que tienen que ver con la intencionalidad, que ya no responde solamente a la materia, sino a la intencionalidad de la causa eficiente que le dé forma, la mano de aquel cocinero que ha puesto la forma y que la ha diseñado de esa manera. Salgo del orden meramente físico para trasladarme a una causa eficiente externa a la materia misma, porque esa materia tiene inteligibilidad, no está tirada los ingredientes y de golpe surge algo llamado tarta de verdura, perdón, ¿no? Para que se entienda. Entonces, estos autores intentan ir a un plano de orden más, no diría absolutamente metafísico, pero sí salir del orden y del plano físico, ¿no? Bien, ahora en un ratito, Profesor, te sí, hago una consulta. déjame la pregunta y lo Entonces, respondemos a la vuelta. A la sí, vuelta, un ratito cuando nos conectemos. con la definición del ser del Parménides, que acá en el texto dice que lo llamaba Dios al ser, que fuera de él no había nada. ¿Heráclito cómo pensaba de Dios? ¿Que estaba en constante cambio también? ¿O cómo pensaba esa idea?
Yo creo que Heráclito intuía también la misma, es interesante, ¿no? La pregunta, porque a mí me da la sensación de que Heráclito con este continuo, con este cambio y con el no permanece, esa idea de logos y esa idea de fuego que subyace es una especie de divinidad que está en constante lucha. Es un intento de poder mostrar de que hay alguna divinidad que está en constante lucha y que se va manifestando de distintas maneras. ¿Sí? No, no lo digo explícitamente porque no podemos leer una obra de Heráclito, pero sí me da la sensación de que hay como un intento de, por alguna frase que utiliza un logos, un fuego, que subyace la idea de una divinidad que está manifestándose de manera distinta en las cosas y en el mundo. Bien, salimos un minutito y recargamos un poquito la bebida y nos encontramos. ¿Sí? Dale, Jorge, genial, dale, dale. En un minuto estamos, ¿eh? Gracias.